Bueno, vamos a avanzar entonces a la parte central de esta sesión, que ya hemos avanzado un poquito, pero vamos a ver ahora entonces como propósito avanzar en esta cuestión de la visión de los sistemas complejos. Y vamos a centrarnos en el punto de los conceptos, intentando acercarnos a la visión de lo que es nuestra materia de trabajo, voy a decirlo así, en la arquitectura y el urbanismo, que es el entorno habitable. Como ustedes ven en la imagen que aparece en su pantalla, ese es el propósito para esta presentación. Vamos a ver estos puntos, la condición humana, vamos a repasar un poquito el paradigma de la simplicidad y nos vamos a centrar en el asunto del pensamiento de sistemas complejos, en sus nociones, en algunos ejemplos, y nos centraremos en la cuestión de las relaciones entre los distintos componentes. Bueno, ¿cuál es la condición humana? Eh, es indispensable e inevitable que el ser humano, dado que surge de la naturaleza en interacción con otros seres de la propia naturaleza, es indispensable que él satisfaga sus necesidades en interacción con los otros seres vivos y que con eso que podríamos llamar la naturaleza inorgánica. Lo voy a decir de otra manera. ¿Cuál es la situación para el ser humano? Que no puede vivir alejado de los ecosistemas. Necesita los ecosistemas para poder obtener lo que requiere y satisfacer sus necesidades. Y como él mismo es un ser vivo, pues requiere precisamente de los ecosistemas para sentirse y estar bien. Lo cual significa que no podemos hasta cierto punto vivir sin los ecosistemas y sin el planeta Tierra. Eso, compañeros, tiene una implicación, que hay cosas que nosotros hacemos como seres humanos que están directamente ligados con la satisfacción de las necesidades. Y otras actividades no están directamente relacionadas con la satisfacción de las necesidades. ¿A qué me quiero referir? A que el trabajo directo, productivo, el trabajo productivo sí está ligado con la satisfacción de las necesidades. Es un trabajo obligado. El trabajo de investigación científica o el trabajo artístico es un trabajo que no está ligado con la satisfacción de las necesidades directamente. Sí es importante, pero requiere cierta libertad y supone cierta creatividad mayor que esto que es, decíamos, el trabajo directamente productivo. Eso conviene tenerlo en cuenta porque vamos a ver más adelante que nos lleva a una cierta diferenciación en las actividades que tenemos como profesionistas. Bueno, repasemos entonces un poquito el paradigma de la simplicidad. Vimos hace ratito que simplifica. En lugar de ver muchos componentes, relaciones y niveles, trata de ver pocos y sobre todo los más sencillos. Fíjense, ustedes tienen al ladito, una pintura de un pintor llamado, le decían Hokusai. Él vivió por ahí del 1720 y tantos en Japón, es del periodo Edo, ese periodo histórico, pero si ustedes lo observan con detalle, vean los montes que están
atrás. Esos montes que están atrás están simplificados, parecen conos, parecen formas geométricas, simplificadas, regulares, pero simplificadas. Diríamos que en el mundo de la representación geométrica, el hombre primitivo empezó por ver cosas simples, como la luna llena, como el iris del ojo, como el ojo mismo, y a partir de ahí desarrolló lo que llamaríamos la geometría descriptiva y una ciencia matemática, pero a partir de cosas simplificadas. Mañana estaremos viendo cómo, en cambio, y regreso a la pintura de Hokusai, ustedes ven este árbol, vean el árbol y vean que el árbol está hecho con arbolitos más chiquitos. Ese árbol en sus ramas en las ramas son arbolitos más chiquitos. Bueno, pues sucede que en la segunda mitad del siglo XX descubrimos que en realidad la mayor parte de la realidad que nos rodea es rugosa, es fractal y aparece como ustedes están viendo precisamente en la pintura. Como en el brócoli. Es otro ejemplo muy claro. Ustedes ven una flor de brócoli, le quitan y van a ver que una ramita del brócoli es semejante al brócoli completo. Luego le quitan otro pedacito y es semejante. Bueno, pues así este árbol que pintaba este Hokusai, en donde en realidad este árbol grande se pinta con árboles chiquitos. Así que nosotros no simplificamos. El segundo aspecto del paradigma de simplicidad es que fragmenta, todo lo ve en partes. Y ojo, recuerden que su formación en el CCH fue por materias y las materias las dividieron en asignaturas. Es decir, diseño ambiental lo vieron en diseño ambiental 1, diseño ambiental 1. Matemáticas lo vieron matemáticas 1, 2, 2, 2, 2. Es decir, se parcializó, se fragmentó el conocimiento. No lo vieron en conjunto, lo vieron en pedacitos. Vayan al mundo cotidiano y vean cómo las actividades económicas están fragmentadas. Unos producen en la fábrica, otros empacan en la fábrica, lo empacan y lo suben al carro y lo llevan a el mercado y en el mercado unos mayoristas distribuyen a gran cantidad, otros, etcétera. Es decir, hay una división del trabajo. El conocimiento se segmenta y el trabajo se separa. En la investigación científica, compañeros, están los antropólogos que se dedican a una actividad de pensar, de entender una parte de la realidad. Ese es el paradigma de la simplicidad. Cuando uno estudia fragmentado, lo que uno estudia es temas. Cuando uno no estudia fragmentado, lo que estudia son los problemas que hay que resolver. Hemos hablado ya de la especialización, como pueden, debe ver tanto en el trabajo práctico como en el trabajo intelectual, la fragmentación del conocimiento y del hacer lleva a la especialización. De incluso el médico que opera el dedo la uña del dedo meñique de la mano izquierda de los hombres. Y entonces su saber podríamos decir que es una ignorancia especializada. Él sabe mucho del dedo, pero no sabe nada del mundo. No sabe moverse en el mundo. Así que todo lo reduce a conceptos, a palabras, a frases. En otro paradigma, en otra visión,
tendríamos que estar viendo que en realidad se tratan de mapas conceptuales o mapas mentales, es decir, de una constelación de ideas que están relacionadas en base a un problema o una situación. Los conceptos se vinculan, las situaciones se vinculan y hay mapas mentales que uno tiene o organizadores gráficos que uno tiene o esquemas mentales que uno tiene, pero que no se reducen a conceptos. En el paradigma de la simplicidad, lo más importante, ¿no les suena, compañeros? Lo más importante es los conceptos y evidentemente se hacen tareas parciales y se tiene el respeto de la historia precedente. Es decir, si antes ocurrió, voy a decirlo así, y aquí les cuento un poco de mi vida familiar con debido respeto. Mi abuelo era borracho, murió de cirrosis hepática. Mi bisabuelo murió de cirrosis hepática. Mi abuelo murió en condiciones de violencia, borracho. Y mi madre, viviendo todo eso, dijo, híjole, yo no quiero que mis hijos vivan eso. ¿Se dan cuenta? Ahí hay el rompimiento. Si ella hubiera tenido un pensamiento de simplicidad, hubiera dicho, bueno, mi abuelo, hubiera dicho mi madre Toña, mi abuelo era borracho, mi papá era borracho, bueno, pues yo también seré borracha, diría mi mamá Toña, y entonces un servidor, Roberto Zárate, hubiera sido borracho. Y no, mi madre dijo, hay que romper con ese respeto a la historia precedente, hay que romper con eso, y ahora la familia se ha deshecho de este problema que es un grave problema para muchas de las familias mexicanas. Así que en el paradigma de la simplicidad, si yo soy ladrón, mis hijos y mis herederos tendrán que ser ladrones. Y si yo soy político, pues necesariamente todos tendrán que ser en la familia políticos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces aquí vemos cómo este paradigma de la simplicidad, este cuadrito viene en la lectura que se propuso, resume la tablita y conviene que la veamos porque, fíjense, es lo que hemos vivido a partir de la segunda mitad del siglo XX, de 1950 y tantos, ya podíamos decir que ahí ya se estaba, ya no se veía que las cosas eran objetos, sino que se empezaba a ver que eran procesos, vinculación de acciones que resultaban en productos, pero que eran resultado de procesos. Hoy estamos ya en el mundo en donde se considera que todo es un proceso. Ustedes al ver la arquitectura no pueden verla como un edificio, tienen que ver que es un proceso de procesos que van a llevar como resultante, como un momento de ese resultante, el edificio, el cual en otro momento tendrá que desarmarse, destruirse para dar pie a otra cosa. En el siglo pasado se veía todo como un problema. Ahora se ven constelaciones de problemas, es decir, se ve una problemática en algo que solamente era para técnicos, ahora se ve que hay algo que está físico, social, administrativo, político, económico, ecológico. Es decir, una serie de conjuntos de problemas que hay que resolver en este proceso. En el pasado era una solución parcial, hoy estamos buscando unas soluciones que sean integradas. Si yo estoy viendo la cuestión de la vivienda, tengo que verla en relación al barrio, el barrio con relación a la ciudad en relación con la zona, región o ámbito del territorio nacional, con el país, con los actores, etcétera. Entonces es una visión más integral. En el pasado y este paradigma de la simplicidad, siempre se pensaba que la causa genera una consecuencia. Y hoy estamos pensando y ya reconocemos que la causa, fíjense, la causa está determinada. Es decir, la causa
es resultado de algo anterior. Pero a su vez, cuando esa causa es determinada, determina, es decir, produce un efecto, pero ese efecto es magnificado porque a su vez ese efecto otra vez se convierte en causa que reproduce y amplifica y acelera el proceso en que estamos. Y como todo está vinculado, entonces las relaciones que hay ahí serán multicausales. Entonces partimos de una visión estática a una visión dinámica, de una visión que solamente analiza, es decir, separa todos los elementos y lo ve como algo tecnocrático, a ver algo en donde la religazón de todos los aspectos me llevará a entender el problema integral y resolverlo de manera integral. Compañeros, la parte izquierda de este cuadrito es donde en la mayor parte de nuestros profesores de arquitectura y urbanismo todavía se encuentran desafortunadamente. Pocos son los que han avanzado a esta visión del siglo XXI en procesos y visiones integrales para la mejor resolución de los problemas que tenemos en arquitectura y urbanismo. Estas orientaciones las hemos platicado un poquito más, pero ahora me van a permitir, como ustedes ven, plantearles esta imagen de la ola, que también es una pintura de Hokusai. Todo esto está ligado con la idea de fractalidad. El brócoli es un ejemplo de fractalidad, en donde la geometría y las matemáticas de la fractalidad lo que supone es esto que estamos viendo como la ola. La ola que ustedes ven como imagen es una gran ola. Esa es la forma del brócoli mayor. Pero si ustedes ven en el detalle, en la rugosidad, en el contorno, en la línea, ahí se reproducen olas más pequeñitas. Esa es la fractalidad. Es una finitud autocontenida o que autocontiene su infinitud. Y eso es lo que hace posible que se integren los elementos, las relaciones, las interacciones, se vinculen con el entorno. En este caso hemos hablado de contextualizar. Y cuando uno está entendiendo, tratando de entender el problema, bueno, pues nos lleva a tratar de vincularnos con el mayor número de saberes pertinentes y estar atentos a lo que es imprevisible. Es decir, estar atentos a ver si estamos en presencia de un sistema complejo. Vamos a repetir algunas cosas rápidamente. Ya pasamos al punto 3, que es pensar los sistemas complejos. Estamos tratando de empezar a pensar los sistemas complejos. Ya también de esto hemos platicado. No voy a insistir en este punto, solamente los invito a que vean nuevamente la pintura de Hokusai. Atrás, simplificado, como una forma geométrica simple. Vean, este monte, Fukuyama, y las montañas están simplificadas. Y los árboles, en la medida que nos acercamos a la realidad, ¿verdad? Al detalle, vean estos árboles, brócolis, que tienen muchos arbolitos, entonces fractales. Y esta ola, esta gran ola que en su rugosidad, hemos dicho, aparecen olitas, que son la representación de esta rugosidad, que a su vez, expresada de manera matemática o geométrica, sería el fractal.
Así que sí, en efecto, los artistas se han anticipado a la visión que a partir de la segunda mitad del siglo XX logramos con la visión de sistemas complejos y la visión de los fractales, la geometría y las matemáticas fractales. También lo hemos iniciado a ver, pero aquí vamos a ver un poquito la diferencia en cuando empezó la teoría de sistemas. Estamos hablando de 1950 y tantos. Con Bertalanffy, Bertalanffy lo que habla es, bueno, hay un conjunto de elementos que están relacionados y que al relacionarse se presentan como unidad. Y así empezó la idea de los sistemas complejos, la idea de la visión de sistemas. Pero vean, los elementos, aquí los circulitos, son todos semejantes y las relaciones son semejantes. En la medida que se fue estudiando con mayor profundidad esto de los sistemas eh, abiertos y cerrados, se fue llegando a la idea, se fue llegando a la idea de que en realidad los sistemas no tienen elementos que son iguales. Eh, si ustedes observan, estamos viendo una imagen satelital del plantel Vallejo del CCH, semejante al plantel de ustedes. Y podríamos decir que es un sistema que está delimitado. Se acordarán en sus clases de diseño ambiental que hay algo que se llama ámbito. Bueno, pues la delimitación del CCH pues es su barda perimetral. Así que podríamos considerarlo un sistema. Pero vean, este sistema no es homogéneo, no tiene componentes iguales. Tiene componentes que podemos llamar naturales, aquí se ven los árboles, la tierra, no podemos ver el aire, pero lo suponemos por la transparencia. No podemos ver los insectos y los animalitos, pero lo suponemos dado que hay árboles, y si hay árboles probablemente haya pajaritos. Vemos que estos árboles incluso no son iguales todos, hay diversidad. Pues hay una parte que es, fíjense, un conjunto de componentes, o diría yo, en este gran sistema hay un subconjunto de componentes que le podemos llamar naturales. Unos que son vivos y otros que son no vivos, como la tierra o como el aire, vivos como los árboles y los pájaros. Pero hay otro subcomponente. Estos edificios no nacieron ahí, no se desarrollaron ahí, son creación humana, son creación de la arquitectura y el urbanismo. Están puestos ahí con cierta intención. No vemos aquí, perdón, entonces, vean otro conjunto físico existente de elementos creación humana. Decía yo, no vemos aquí a la población, pero suponemos que están los estudiantes, los profesores, los trabajadores, los administrativos. Ellos también son, no son árboles, no son propiamente seres vivos, animales ni vegetales. Sí son seres vivos, pero tampoco son edificios y son seres sociales, interactúan. Así que es otro subconjunto. Y en esos tres subconjuntos hay una interacción. Tal vez la interacción más dinámica es de los estudiantes, los profesores y trabajadores con la parte natural, vegetal, etcétera, o con la parte construida a edificios, etcétera. Así que como pueden ver, los componentes son diversos, múltiples, y las relaciones entre ellos, si ustedes me van siguiendo, pues serán diversas. Así que en el siglo XXI arribamos a este esquema gráfico en donde podemos ver que los componentes son diferentes, por eso el círculo, el cuadrado, el triángulo, sus características son diferentes, por eso los distintos colores, las relaciones son diferentes, la vinculación es diferente. Y aquí nos faltaría hablar acerca de que hay distintos niveles de relación, distintos niveles de interacción. Pero bueno, con que las supongamos, por el momento podemos avanzar.
voy acercándome un poquito más a los conceptos que decíamos tenemos que ver. Y en este sentido, me gustaría que alguno de los dos compañeros nos leyera esta, esta definición de ambiente, por favor. ¿Quién nos ayuda? Si gusta yo, profe. Cualquiera de los dos, ¿quién nos ayuda? Por favor, léalo. Bueno, ambiente, sistema complejo. Según el Consejo Internacional de la Lengua Francesa, conjunto de agentes físicos, químicos, biológicos y de factores sociales susceptibles de tener efecto directo o indirecto, inmediato o a plazo sobre los seres vivientes y las actividades humanas. Muchísimas gracias. Si ustedes lo piensan bien, aquí ya está reflejado la visión de sistemas complejos en una definición del ambiente. Fíjense, nos dan, incluso hace ratito hablábamos solamente de los biológicos, aquí ya nos incluyen los físicos. Por ejemplo, la radiación solar o químicos. Por ejemplo, el asunto de que mientras yo estoy tomando un determinado refresco y lo arrojo a, por decirlo así, al pasto, algo va a ocurrir con eso. Y nos dan factores, ¿verdad? Sociales. Así que se reconoce la multiplicidad de elementos. Pero además se reconoce las distintas relaciones y las diferencia entre directas e indirectas. Ya está reconociéndose que hay una distinta relación y también una distinta consecuencia al hablar del efecto directo o indirecto. Incluso habla de posibilidades de que esto pueda ocurrir a muchos años después. Entre, ya dijimos, los seres vivos y las actividades humanas. Así que esta definición de la lengua francesa, del Consejo Internacional de la Lengua Francesa, nos define muy bien desde el punto de vista de sistemas complejos lo que es el ambiente. Y define muy bien, compañeros, el conjunto de problemáticas a las que ustedes se tienen que abocar como arquitectos o urbanistas. Yo quiero hacer un edificio, pero el edificio no lo puedo ver sin entender a qué aspectos físicos, químicos, biológicos o sociales voy a afectar y cómo los voy a afectar positiva o negativamente, de manera directa o indirecta, o a quiénes voy a ver afectados con eso que estoy planteando. Así que aquí queda muy bien este ejemplo de que cómo esta visión de sistemas complejos nos ayuda a entender de mejor manera nuestra actividad profesional. Y bueno, fíjense, acá estamos poniendo una posible afectación. De esto vamos a hablar en las subsiguientes sesiones. Vamos a hablar cómo las afectaciones pueden ser físicas a través de las manifestaciones energéticas, fisiológicas a través de cómo reacciona nuestro cuerpo y nuestro cerebro, o psicológicas a través de pues las percepciones, los estímulos y finalmente la reacción que como individuos o como colectividades tengamos en esta situación. Así que esto abre, como pueden ver, aquí nada más nos dice factores que afectan y aquí abre otro conjunto de posibilidades y de aspectos en esta complejidad que hay que entender. Voy a avanzar. Si ustedes ven, esto es lo que acabamos de platicar, aquí está en un mapa mental, perdón, en un mapa conceptual, en donde está el medio físico natural, el medio físico artificial, y están todos los componentes que podrían describir lo que hay en el CCH Vallejo o en cualquier otro CCH Vallejo. Y como ven, son múltiples y muchos, muchísimos. Y por tanto, las relaciones que pueden haber entre ellos son diversas. Y aplicando
definición de la que estábamos platicando, pues evidentemente se amplifica. Muy bien, se amplifica. Regreso con esta pensar en la complejidad y damos los tres aspectos o tres principios que Edgar Morin es uno de los estudiosos y desarrolladores de los sistemas complejos, por ahí de 1980 o mediados de los 80, él es de los que desarrollan en el ámbito de el pensamiento como cosmovisión de los sistemas complejos para guiar su vida y guiar la forma en que va a proceder, y lo aplica a la educación superior. Bueno, él plantea estos tres principios a través de los cuales podemos arribar a esta entender los sistemas complejos. El primer principio, que es el dialógico, corresponde a ver que hay realidades que son antagónicas pero complementarias. Por ejemplo, en el proceso productivo, trabajador y empleador, industrial y obrero, son antagónicas, pero no se entiende la fábrica si no está presente el trabajador, el obrero y el dueño de la fábrica. Por eso son complementarias. Son visiones diferentes. Yo hago las cosas, dice el obrero, pero no me quedo con ellas. El industrial dice, yo pago por las cosas, me quedo con ellas y me obtengo un beneficio con eso que vendo y que no le pago totalmente al trabajador. Son visiones diferentes, pero esas dos visiones complementan la visión de lo que ocurre en la realidad llamada fábrica. Y bueno, hay otros componentes contradictorios como orden y desorden, aunque aquí fíjense que la visión de orden y la visión de desorden o visión de caos, el caos o desorden en sistemas complejos no se entiende como normalmente en la vida cotidiana. El caos o desorden en los sistemas complejos se entiende como una desestructuración dinámica, es decir, un orden que está cambiando, está transformándose y está buscando obtener un nuevo orden diferente y superior. Pero bueno, vamos a avanzar con el segundo principio, que es el de recursividad, que ya lo habíamos platicado. Por ejemplo, ustedes lo pueden ver en el noviazgo. Imagínense una pareja de una muchacha y un muchacho. Él le dice, qué bonitos ojos tienes, mi amor. Fíjense, él actúa en ella. Él es la causa. ¿Y qué produce en ella? Pues una sensación, ¿no? Ella dirá, ay, gracias, se sentirá bien. Pero al sentirse bien, ella, que ese sentimiento que es consecuencia de lo que dijo el novio, va a generar un abrazo en él o hacia él. Vean, lo que era causa genera una consecuencia y esa consecuencia se convierte en causa del abrazo. Él la abraza, pero al abrazarla, fíjense, el abrazo genera otra consecuencia, un beso. Y ese beso genera en ella, etcétera, un beso. Y como dice o decían acá en su casa, un poco en broma, pero que refleja esta idea de la recursividad. De besos y apreturas nacen las criaturas. Ese es el principio de recursividad. Uno actúa generando una consecuencia, pero esa consecuencia se convierte en causa que determina otra serie de situaciones y se genera un bucle, una especie de resorte en el que se va desarrollando, las consecuencias se van magnificando, transformando y generando nuevas cosas. Y el principio hologramático, es decir, en la parte podemos ver el todo.
En lo que ocurre en un salón de clases en el CCH, podemos entender lo que está pasando en el conjunto de un plantel, sí, pero mejor en el conjunto de un edificio de salones. Vean, en lo que ocurre en el salón, podemos entender las problemáticas de ese edificio o incluso del plantel en todas sus dimensiones. Así que ahí está el principio logramático. Bueno, termino esta partecita diciendo que el ejemplo más claro de sistemas complejos es la vida. Esa es la que nos debería de estar ayudando, la vida individual de un organismo o la vida de las colectividades de organismos, que es lo que llamamos ecosistemas, en su interrelación con lo que lo rodea para poder entender la realidad en la que estamos involucrados. Y bueno, termino sugiriéndoles estos artículos que aparecen ya en nuestra carpeta de artículos y materiales, el video que les recomiendo muchísimo de Enrique Dussel con Alexander de Pomposo y Gustavo Casas Álvarez, una presentación en 1 hora y 20 minutos, 1 hora 54 minutos, aunque ustedes tienen ya cargada una versión de 1 hora y pico, está 1 hora 10 minutos, está editada, en el que podrán encontrar nuevas explicaciones y nuevas visiones en relación a lo que estamos platicando y esta que ya les había platicado. Este texto que también está citado en nuestro material, yo les ruego muchísimo que se acerquen a él, lo lean, lo ojeen y en otro momento tengan la posibilidad de trabajarlo con más detalle. Pues les agradezco mucho su atención